Cuba inició el 2024 con un panorama de derechos humanos aún más trágico que el del 2023, luego de que la lista verificada de presos políticos siguiera superando los cientos de personas detenidas. Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas denunció este martes la reciente ola de detenciones arbitrarias en Cuba. Según los datos ofrecidos, en lo que va de diciembre se llegó a la cifra de 1.500. La denuncia se produce en vísperas del primer aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Según las últimas estadísticas de activistas democráticos, el régimen comunista pasó de 1.057 presos a 1.251 prisioneros en todo el año. Esto supone un promedio de 16 ciudadanos detenidos arbitrariamente por razones políticas cada 4 semanas. Es hora de destapar de una forma contundente e incontestable que además de encarcelar, tortura y maltrata a todos, sin excepción, a todos aquellos que son críticos con el sistema y se encuentran en prisión. En Cuba se suceden y multiplican los crímenes de lesa humanidad sin parar desde 1959. Pastilla de Memoria presenta una entrega especial dedicada a la memoria de los presos políticos que el régimen castrista mantiene tras las rejas. Para las víctimas y sus familias que viven un infierno mientras los progresistas occidentales se toman fotos en el malecón. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel. Lara Faría. Para caer preso en Cuba no hace falta mucho esfuerzo. Basta con filmar una manifestación a favor de la democracia o ser denunciado como contrarrevolucionario por un vecino. Luis Frometa es un ejemplo viviente del primer caso. Este cubano alemán fue detenido por los esbirros comunistas y sentenciado a 15 años de cárcel. Pese a tener más de 60 años, las autoridades lo condenaron a una muerte segura tras los barrotes de la cárcel. Su crimen fue grabar una marcha en la calle. Junto a él, centenares de ciudadanos permanecen detenidos por capricho de la dictadura. Casi todos provenientes de la campaña de represión desatada por Díaz-Canel contra el movimiento Patria y Vida. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el príncipe jordano Said Rad al-Hussein, expresó su preocupación por el elevado número de detenciones y arrestos arbitrarios de defensores de derechos humanos y disidentes ocurridos en Cuba en las últimas semanas. En una declaración por escrito, al-Hussein manifestó que las acciones del gobierno cubano equivalen a acoso y todo apunta a que están dirigidas a evitar que las personas ejerzan su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Prisoners Defenders publicó un informe que revela que La Habana aumentó las filas de los presos políticos durante los últimos 12 meses. 194 nuevas víctimas se sumaron a las 1.057 que ya se encontraban encarceladas, para hacer un total de 1.251 prisioneros de conciencia. 5 de ellos encarcelados antes de la víspera de Nochebuena y Año Nuevo. Involucran a estos 5 ciudadanos. La Fiscalía General de Cuba anunció penas de prisión para el artista de performance Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Osorbo, coautor del censurado tema Patria y Vida. A Otero Alcántara se le sentenció a 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, mientras que a Michael Castillo Pérez, cuyo nombre artístico es Michael Osorbo, se le imputó una pena de 9 años por desacato y atentado, entre otros. 34 de estos 1.251 presos políticos son menores de edad, recluidos en campos de reeducación. Así como lo escucha, Cuba tiene campos de reeducación similares a los de Norcorea, donde los niños y niñas son sometidos a un régimen penitenciario famoso por el trabajo forzado. Díaz-Canel denomina escuela de formación a las prisiones del Ministerio del Interior. Niño cuya detención fue negada por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla el 22 de julio del 2021. Ese día el ministro le alcanzó la tabla para negar también la muerte de Dewey Laurencio Tejada, fallecido por un disparo en la espalda el día 12 de julio en La Guinea. En segundo lugar, emplazo al gobierno de los Estados Unidos y a cualquiera a que mencione el nombre
de un menor de edad que esté detenido en Cuba en este momento. Y rechazo la calumnia insostenible de que ha habido pérdidas de vidas entre menores y jóvenes en relación con estos hechos de la semana pasada. Con independencia de los sentimientos que nos dejen las imágenes del ministro, lo importante no es lo que dijo, sino quiénes padecen. Dentro de esos que padecen y que Rodríguez Parrilla ha negado, hay algunos de los que sabemos un poco más que otros. Las chicas de Justicia 11J basan fundamentalmente su monitoreo en la búsqueda en redes sociales y en los contactos que han podido establecer con las madres y familiares de los presos políticos. El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas condenó en el pasado la presencia de niños como prisioneros de Díaz-Canel, ya sea bajo condenas privativas de libertad o confinados a arresto domiciliario. Todos los niños suelen ser sentenciados a 5 años de prisión cuando el régimen los declara culpables de sedición o rebelión. A estas alturas, no todos los familiares y personas que conforman las redes de apoyo de los presos políticos han concientizado que la denuncia es la mejor herramienta con la que cuentan en Cuba para combatir la injusticia. Esa situación dificulta el acceso a detalles más certeros sobre la vida, la situación, las acusaciones que pesan sobre los niños presos y sobre otros cientos de personas que se encuentran recluidos por causas políticas. Esta suele ser la tipificación más común con la que se suele encarcelar a las víctimas de la represión. 207 de los presos fueron enviados a la cárcel como culpables de sedición, mientras que otros 222 esperan juicio tras las rejas bajo la acusación de haber cometido el mismo delito. El enviado del Papa Francisco a Cuba dijo que el Santo Padre desea mucho que los manifestantes presos por las protestas populares que sacudieron la isla el 11 de julio del 2021 sean puestos en libertad. Pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas. El cardenal Estela dijo a periodistas al término de un acto en la Universidad de La Habana al que asistió Miguel Díaz-Canel que el tema de los presos políticos se ha llevado sobre la mesa de conversación e incluso en enero se reunió con el Papa Francisco y hablaron sobre esto. Para ambos grupos el destino es similar: 10 años de barrotes grises y trabajo forzado. Entre los documentos presentados por el activista Félix Llerena este miércoles figuran el listado de presos políticos elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el informe de más de 5.000 detenciones arbitrarias realizadas por el régimen castrista en 2017. Llerena fue recibido en Washington por Marcela González Marguerín, directora de Amnistía Internacional para América Latina, quien confirmó a Martín Noticias haber recibido los informes durante una visita del activista cubano. Otro número importante entre los 1.251 presos es el de 117 mujeres. Cabe destacar que la seguridad del Estado bajo el mando de Díaz-Canel es notoria por emplear la violencia sexual como arma contra la disidencia política. Sobran las denuncias de las víctimas que acusan a los esbirros de amenazar con violaciones para lograr confesiones y delaciones. Aaron Rose revela las vejaciones a las que fue sometido durante los 5 años que estuvo detenido en Cuba. El estadounidense, acusado de espionaje por el régimen de la isla, concedió la primera entrevista tras regresar a la Unión Americana luego de su liberación el año pasado. En el programa 60 Minutos de la cadena CBS, Rose denunció que fue agredido físicamente y torturado psicológicamente. El ex contratista de la Agencia Estadounidense de Asistencia para el Desarrollo relató que inicialmente le dijeron que pasaría poco tiempo en prisión, pero que luego fue aislado. Aseguró que amenazaban con colgarlo, con arrancarle las uñas e incluso con impedirle para siempre ver la luz del sol. Rose fue detenido en 2009 y condenado en 2011 por intentar distribuir equipos de comunicación y crear una red cibernética en la isla. El hombre de 66 años fue liberado a finales de 2014 como parte de un intercambio humanitario acordado por Washington y La Habana. Mientras tanto, el resto del mundo observa desde lejos, levantando sanciones y enviando embajadores. Pareciera que buena parte de la comunidad internacional olvida que en la isla todavía existe un régimen que somete a la población en nombre del comunismo. Ellos podrán darse el lujo de olvidar. Nosotros no podemos. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.